Creo que es también un poco de, no sé, como de visualizarla, cuando se usa una, Sí. hay un cuadro ahí que tiene un resumen, pero creo que eso, sí, como que usted me diga tantas papas, chayotes y no sé qué, y haga una muestra de eso, a mí eso me podría costar un poco. Claro, hoy vamos a estudiar las muestras aleatorias simples cuando conocemos la población y no conocemos la población, pero lo vamos a trabajar en Excel, ¿ok? ¿Por qué en Excel? Porque también se puede hacer manual, pero ustedes no se van a dedicar a la estadística, ¿verdad? Para eso hay estadísticos, hay personas que se dedican a esto. Sin embargo, sí me gustaría que lo aprendan a hacer en Excel, ¿verdad? Les voy a enseñar cómo se hace, perdón, y puedan hacerlo de una manera mucho más rápida. Ahora, si ustedes quieren aprender el paso a paso, pues podemos sacar una clase y lo vemos. Adelante, Sol. Profe, es que yo quería hacerle una pregunta sobre el tema que escogí del anteproyecto, porque no sé si Sí. como lo estoy haciendo está bien. Ujú. Es que yo lo quería hacer como una investigación sobre la variedad de casos de Costa Rica del trastorno de la conducta alimenticia, Ujú. pero no sé si con ese tema sí estaba bien. Mire, cualquier tema es posible. El tema es de dónde vamos a obtener la data o la información. Si usted me habla sobre ese problema alimenticio en Costa Rica, usted tiene la base de datos sobre eso. No. No, o tal vez, no sé, en una escuela, tal vez delimitarlo un poco, si ¿cómo lo va a trabajar? ¿Mediante una encuesta o cómo? Sí, estaba pensando como en una encuesta. Ok, ¿y dirigida a qué población o a qué lugar? Eso también lo estaba pensando, o sea, pensaba como en una encuesta, digamos, todavía no lo he iniciado, sino como nada más estaba viendo como el tema y cómo lo podía hacer. Por ejemplo, Por eso le preguntaba. si usted trabaja en una empresa, que la empresa tiene muchos trabajadores, usted puede aplicar esa encuesta dentro de su empresa o dentro de su escuela. Nada más que ahí no vas a decir en Costa Rica, ¿verdad? Porque estaríamos diciendo que le aplicamos la encuesta a toda Costa Rica, si no sería a la escuela tal o al barrio tal, ¿de Ok, acuerdo? Ujú. Bueno, entonces vamos a empezar porque tenemos bastante que ver. Ya proyectar. Indica si están viendo, por favor. Sí, señor. Súper bien, ok. Ok, hoy vamos a ver primero de una manera introductoria, ¿verdad? ¿Qué es la estadística descriptiva y la estadística inferencial y cuál es su aplicación en la psicología? Sabemos que dentro de las estadísticas hay dos ramas muy importantes, ¿verdad? Esta primera que les mencioné, que es la descriptiva, y la otra que es la inferencial. Para efectos de este curso, ¿verdad? Que es estadística uno, nos vamos a enfocar mucho en la descriptiva. Y el otro cuatrimestre, ¿verdad? Que es la estadística 2, nos vamos a ir por la otra rama que es inferencial. Listo. Entonces, para comenzar, quiero hablarle, ¿verdad? Brevemente sobre la importancia de la estadística en el campo de la psicología. Sabemos, como le mencioné la semana pasada, la psicología se aplica en cualquier área, ¿verdad? No solamente en las matemáticas, no solamente en las empresas, sino también en la psicología y es súper necesaria. ¿Ok? La estadística no solo es un conjunto de números, que eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, ¿verdad? O no solamente son números o fórmulas, sino es prácticamente una herramienta muy esencial, ¿verdad? Que nos permite ¿a qué? A organizar, también a analizar y a interpretar datos de forma objetiva y sistemática, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros pretendemos con la psicología. Bueno, perdón, con la estadística. Entonces, en la psicología esto es fundamental, ¿verdad? Sabemos que es fundamental
ya que trabajamos con datos provenientes de diferentes tipos de investigaciones, ¿verdad? Pruebas psicológicas, así también como tema de observaciones clínicas, donde necesitamos tomar las decisiones basadas en evidencia. Por eso es que ustedes, los psicólogos, dicen que todo tiene que tener una evidencia científica, ¿verdad? Sabemos que hay, yo que he escuchado, ¿verdad? Que hay técnicas o procedimientos que no tienen evidencias. Por ejemplo, el PLN, he escuchado que es programación neurolingüística, ¿verdad? Que las personas, por medio de repeticiones, este, logran, superar o adquirir un nuevo hábito, pero he escuchado que eso no tiene evidencia científica, ¿verdad? Como estas terapias del chakra y estas otras que son terapias que no tienen evidencia científica, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que cuando la estadística entra, ¿verdad? Se hace una serie de análisis y podemos decir que el yoga sí tiene evidencia científica. Ya está, pues, evidenciado, ¿verdad? Con base a las estadísticas, a los resultados y a todo lo demás, sí podemos decir que tiene resultados y se puede aplicar, y ya los psicólogos y los psiquiatras y los médicos pueden decir, o sí pueden recomendarle a las personas que practiquen el yoga. Entonces, gracias a la estadística, ¿verdad? Podemos entender mejor el comportamiento humano, así como a identificar patrones y sobre todo a evaluar tratamientos y a fundamentar nuestras intervenciones, ¿verdad? De una manera mucho más profesional. ¿De acuerdo? ¿Súper claro hasta acá? Ok. Ahora vamos a hablar, ¿verdad?, sobre una de las ramas principales de la estadística, que es la estadística descriptiva. Ok, entonces, esta es la parte, ¿verdad?, de la estadística que se encarga de organizar, ¿verdad?, así como de resumir y representar los datos de manera mucho más clara, ya sea mediante números o representaciones gráficas. Muchas veces nosotros vemos, ¿verdad?, un gráfico que es súper sencillo, por ejemplo, cuando dan los resultados de las votaciones. Vemos un gráfico, tipo pastel, y la parte más grande, ¿verdad? Es la persona que ganó. Y la otra más pequeña es la persona que perdió. Entonces, de esa manera, para nosotros es mucho más fácil saber quién ganó las elecciones. Ya si nos ponen aquel montón de números, ¿verdad? Que este señor tuvo no sé cuántos votos y el otro tuvo un montón, tal vez no es tan fácil, ¿verdad?, de saber o de interpretar el ganador. Tal vez nosotros sí sabemos y conocemos de números, ¿verdad? Pero no todas las personas tienen la misma capacidad. Y por eso la estadística descriptiva nos ayuda mediante gráficos para nosotros ver, ¿verdad?, de una manera mucho más fácil, quién es el ganador. O es mucho más fácil saber quiénes son las personas que tienen más problemas de estrés en mi empresa. Entonces, para continuar con la idea, ¿verdad?, la estadística descriptiva no busca explicar causas ni hacer predicciones, ¿ok? Sino mostrar lo que está ocurriendo con los datos en grupos específicos. Cuando nosotros hablamos de predicciones, estaríamos hablando de la otra rama de la estadística. Cuando hacen estas encuestas, ¿verdad? Y dice que posiblemente las próximas elecciones va a ganar este señor, bueno, va a ganar Fabricio, por decirlo así, Fabricio, este muchacho. Entonces, de acuerdo a esas predicciones, es la estadística 2, que próximamente la vamos a ver el otro cuatrimestre. Sin embargo, aquí es más que todo de ordenar todos estos datos, ¿verdad? Y hacer todo este trabajo que estamos haciendo ahorita acá, ¿verdad?, dentro de sus investigaciones para tener un resultado al final de la investigación. Para esto nosotros utilizamos medidas como cuáles: la media, la mediana y la moda, que nos ayudan a ¿qué? A conocer los valores centrales, ¿verdad? Que son súper necesarios e importantes.
y que son medidas que ustedes van a aplicar dentro de sus proyectos. Pero eso lo vamos a ver durante el camino, no se preocupen, tal vez no entendemos, pero ahí poco a poco nos vamos a ir, vamos a ir viendo y conociendo estas medidas. Tenemos otras que son la desviación estándar, ¿verdad? Y lo que es la varianza, ya que esto nos indica, ¿verdad? Cuánto varían los datos, que también lo vamos a ver mucho más adelante. También tenemos otras herramientas como las tablas de frecuencias y así los gráficos. Ustedes van a tener que trabajar en la semana 6 o 7, no recuerdo, van a desarrollar y van a elaborar una tabla de frecuencias, ¿verdad? Eso también se les va a explicar a ustedes mediante un video y ustedes van a desarrollar el paso a paso de cómo organizar los datos mediante una tabla de frecuencias. Y creo que en la semana 11 van a desarrollar diferentes tipos de gráficos, ¿verdad? Con una base de datos para que después ustedes puedan aplicar eso dentro de sus proyectos. Ok, entonces, ¿qué es lo que busca las tablas de frecuencia y los gráficos? Hacen que los datos, ¿verdad?, sean mucho más fáciles de interpretar y sobre todo de visualizar. Es decir, esta rama no permite tener una primera lectura clara, ¿verdad? Nos permite, perdón, tener una lectura súper clara, así como le mencioné anteriormente, que vemos un gráfico de pastel y con solo ver la parte más grande, esa es la persona que ganó las elecciones. La aplicación de la estadística descriptiva dentro de la psicología, ¿verdad? Tiene muchas prácticas, ¿verdad? Muy concretas en el campo de la psicología. Aquí le voy a presentar algunas, o al menos 3 ejemplos clave. La primera se utiliza, ¿verdad?, para el análisis de resultados de pruebas psicológicas, como temas de inventario de personalidad, ¿verdad?, como escala de ansiedad. Con ella nosotros podemos identificar, ¿verdad?, diferentes tipos de patrones, promedios o desviaciones entre los resultados de los pacientes. Eso estos temas ustedes lo van a tener que aplicar una vez que ustedes sean profesionales. ¿verdad? La segunda, nos permiten a describir características de una población. ¿Alguien me puede, por favor, ayudar a aceptar esa invitación que salió ahorita? El segundo, nos permite a describir también características de una población, como por ejemplo la edad promedio, la distribución por sexo o el nivel de ansiedad general. ¿Verdad? Que esto es lo que ustedes están desarrollando ahorita, describir las características de una población. ¿Ok? Sí, prácticamente eso es lo que nos ayuda. Y el tercero se aplica en la elaboración de perfiles clínicos. Nos ayudan a qué? A resumir, ¿verdad?, la información de cada caso para tomar decisiones más informadas en el proceso terapéutico. Vea el montón de aplicaciones, no solamente en este campo, en la psicología laboral, en la psicología clínica, ¿verdad? Sabemos que la psicología es súper amplia, es muy amplia y abarca diferentes tipos de campos, ¿verdad? Donde se puede aplicar lo que es la estadística. Entonces, en resumen, la estadística, ¿verdad?, descriptiva eh, dentro de la psicología nos ayuda a ordenar, así como a entender y a mejorar lo que es la información que obtenemos en nuestros pacientes o participantes. Por ejemplo, en el examen, yo le voy a preguntar a ustedes, ¿en qué nos ayuda la estadística descriptiva en la psicología? Entonces yo le pongo a ordenar, a entender y a mejorar la información. B, no nos ayuda en nada. C, posiblemente nos ayuda únicamente a entender. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Ah, La A. Algo así va a ser el examen. Súper sencillo. No está muy rudo. Ahora sí, ya vimos, ¿verdad?, el tema de la estadística descriptiva. Ahora vamos a ver
o a conocer o a entender lo que es la estadística inferencial, ¿verdad? Que es la rama de la estadística que nos permite a sacar conclusiones sobre una población mucho más grande, ¿verdad? A partir de los datos obtenidos de una muestra. Entonces, podemos decir, ¿verdad?, que no necesitamos estudiar toda la población. En este caso, no vamos a estudiar toda la población porque va a ser un poco difícil, ¿ok? Sino que vamos a analizar una parte y con base a eso hacemos inferencias o generalizaciones. Más adelante, posiblemente en estadística 2, lo vamos a ver. Y para lograr esto, la estadística inferencial utiliza diferentes técnicas. Entre ellas, las que vemos acá, la primera, que es una prueba de hipótesis, que eso también lo vamos a ver mucho más adelante. Y cuando yo hablo de una prueba de hipótesis, esta nos ayuda a confirmar o a rechazar ideas sobre una población. Tenemos otra que es bastante importante, que son los intervalos de confianza, que posiblemente ustedes han escuchado, y cuando yo menciono o digo los intervalos de confianza, son aquellos que indican, ¿verdad?, el rango probable en que se encuentra un valor real. Y por último, lo que son las regresiones y las correlaciones, que también lo vamos a ver en estadística 2. Entonces, esta nos permite analizar relaciones entre variables. Ahora sí, vamos a ver la aplicación de la estadística inferencial en la psicología. En primer lugar, ¿verdad?, se utiliza para hacer estimaciones sobre poblaciones, que eso está, es súper necesario, ¿verdad? Hacer esas estimaciones sobre las poblaciones a partir de una muestra. Queremos conocer cuántas personas padecen de ansiedad en Costa Rica. No vamos a tocar la puerta a toda la población de Costa Rica, sino vamos a tomar una muestra. Por ejemplo, si vamos a evaluar, ¿verdad?, un grupo de estudiantes, podemos estimar el nivel de depresión en una población más grande, como todos los universitarios de una institución, que eso lo vamos a ver mucho más adelante. También nos permite determinar relaciones, ¿verdad?, entre variables, como cuáles, como la ansiedad, el rendimiento académico, el estrés. Aquí estamos estudiando o viendo tres tipos no cuatro. Podríamos mencionar varios tipos de variables, como cuál es la ansiedad, es una variable, el rendimiento académico es otra variable, el estrés es otra variable y la calidad del sueño es otra variable. Aquí nos permite, ¿verdad?, determinar esas relaciones entre esas mismas variables, o sea, qué es lo que tienen en común estas variables, ¿verdad?, que posiblemente un paciente tiene las tres o las cuatro. Entonces, esto se logra, ¿verdad?, mediante un análisis como de regresión o correlación. Y finalmente, ¿verdad?, es importante mencionar que esta rama es clave, ¿verdad? Es súper clave para realizar pruebas de hipótesis que nos ayuda a tomar decisiones basadas en datos, como a validar si un tratamiento psicológico tiene efecto en un grupo específico. ¿Verdad? Sabemos que estamos aplicando una nueva técnica, ¿verdad?, para reducir el estrés en los adolescentes. Entonces vamos a trabajar con esta población y vamos a aplicar estas terapias y todos aquí, ¿verdad? Empezamos a aplicar diferentes tipos de test y vamos registrando la evolución de ellos y podemos decir que efectivamente si hacemos este ABC, estos chicos están ahora súper contentos, súper felices, entonces podemos decir que la terapia que estamos aplicando es efectiva. Y ahí entra la estadística, ¿verdad? Estamos diciendo que se le aplicó a 90 chicos y el 95% se les dio un gran avance y el otro 5% un avance significativo o cero. Entonces ya sabemos que un 95% es bastante, ¿verdad? Entonces podemos decir que esta terapia sí es efectiva. ¿Ok? Un ejemplo práctico, aquí dice que imaginémonos que una psicóloga o un psicólogo desea saber si un programa de intervención psicológica ayuda a disminuir el estrés en sus pacientes. ¿Ok? Entonces, esta psicóloga
toma una muestra, ¿verdad? De personas, le aplica un test de estrés antes y después del programa y con esos resultados pues realiza un análisis estadístico diferencial. Entonces aquí es un ejemplo bastante interesante, ¿verdad? Donde prácticamente se puede determinar si los cambios observados no se deben al azar, ¿verdad? Sino al efecto real de la intervención. Pero esos son algunos ejemplos que después vamos a ver con más detalle. Y aquí la importancia en la formación profesional, ¿verdad? Aquí tenemos algunos puntos que son bastante importantes. La primera, que nos permite interpretar correctamente los resultados de una investigación, que son mucho más concretos. Por otro lado, mejora la capacidad de tomar decisiones informadas y también nos ayuda a fortalecer lo que es la comprensión de la evidencia empírica. Diferencias claves entre estas dos estadísticas. La primera, que es la estadística descriptiva, resume datos, no saca conclusiones, usa tablas y gráficos. Y la otra, generaliza resultados, formula inferencias y usa pruebas de estadística. ¿Tienen alguna duda con esto, chicos y chicas? No, señor. Buenísimo. Que me alegra mucho. Vamos a ver otro tema. ¿En qué nivel están ustedes ahorita? ¿En el cuarto cuatrimestre? ¿En el tercero? En el tercero. Ah, súper bien. Tercero, Esto se pasa rápido. Ahorita ya se gradúan. De esta presentación que ahorita estoy visualizando, entra bastantes ejemplos o casos dentro del examen. Entonces sí es importante que la tengamos por ahí. El examen pues tendrá bastantes ejemplos, ¿verdad? O de lo que estamos desarrollando de acuerdo a estas presentaciones. Pueden estudiar el material de la clase, ¿verdad? Pero más que todo se va a enfocar en todo lo que estamos viendo acá, en estas presentaciones. Ok, el concepto de estadística, ¿verdad? Se refiere al conjunto completo de elementos o individuos que comparten una característica o conjunto de características. Eso es lo que nos quiere decir el concepto de estadística. Como lo vemos acá, es una rama de las matemáticas que se encarga de recopilar, ¿verdad? También organiza y analiza los datos. Son tres pasos fundamentales. Ustedes ahorita están recopilando la información. ¿Y cómo la están recopilando? Mediante una encuesta, mediante un cuestionario. Ya otros recopilaron la información mediante una base de datos, ¿verdad? Es el trabajo de campo. Muchas veces vamos a las casas y hacemos una encuesta, entonces estamos recopilando la información. El siguiente paso es organizar. Tenemos ese montón de datos, ¿verdad? Ese montón de encuestas que aplicamos, y si la aplicamos en papel, por ejemplo, tenemos que empezar a organizar. Y cuando hablamos de organizar, posiblemente el profesional empieza a digitar, ¿verdad? Cada uno de estos datos. Si es un papel, ahí empiezo a ver esto, lo que las personas llenaron, ¿verdad? Y lo vamos a llevar a una tabla de Excel.
Ahí estamos organizando los datos, que es la otra etapa que ustedes van a empezar a trabajar en el proyecto, a organizar, porque nosotros no podemos tener toda esa información desordenada y no sabemos a cuántas personas entrevistamos, cuáles son masculinos y cuáles son femeninas y todo lo demás. Entonces, en esa etapa nosotros empezamos a organizar. Una vez que nosotros organizamos, empezamos a analizar los datos y para eso vamos a usar, ¿verdad? Bueno, aquí en organizar podríamos utilizar tablas de frecuencia y todo lo demás. Eso lo vamos a ver en el transcurso de este curso. Y cuando empezamos a analizar los datos, ¿verdad? Lo vemos en un Excel súper lindo, súper chiva, ¿verdad? Ahí todo súper ordenado. Ahora sí, esta es la información que yo voy a presentar, ¿ok? Ustedes como futuros psicólogos van a decir que en este año, por ejemplo, atendí a ciertas cantidades de personas que tenían un estrés no sé qué, otro con esto y otro con este tipo de estrés, perdón. Entonces ahí nosotros organizamos los datos de una manera mucho más ordenada. O si tienen que generar algún informe, ¿verdad? A sus jefaturas, o si tienen que generar algún informe para el Ministerio de Salud, ¿verdad? Ustedes van a representar eso mediante datos o están haciendo alguna investigación y vamos a exponer esta información. Yo no voy a llevar ese Excel, ¿verdad? Con 1000 datos ahí grandísimo y que la gente ni ve los números ni nada. Para eso yo voy a analizar los datos mediante gráficos. Se puede analizar de otras maneras, ¿verdad? Independientemente de la técnica que use, pero la técnica tiene que ser amigable. ¿Ok? Aquí tenemos un concepto de población. Cuando hablamos de población se refiere al conjunto completo, ¿verdad? De elementos o individuos que comparten una característica, como lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Sobre el que se va a estudiar. Ellos comparten una característica o un conjunto de características que son el objeto, ¿verdad? Del estudio de una investigación. La población es importante mencionar que puede ser finita o infinita. Ya eso dependiendo del contexto y de los límites del estudio. Un ejemplo de población, podríamos decir, todos los pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2 en un país, ¿verdad? Todos. Por ejemplo, si en Costa Rica eh, son 5 millones, ¿verdad? De pacientes, no, perdón, son 5 millones de personas, yo voy a estudiar a esa población y voy a determinar, ¿verdad? Cuántos son los que padecen. Se dice padecen, sufren, bueno, diagnosticados mejor. Diagnosticados con diabetes tipo 2. Esa es la población. La población es como el universo. Yo siempre lo explico como un bosque, ¿verdad? Tenemos un bosque y la población son todos los árboles de ese bosque, ¿verdad? Todos los animales de ese bosque. Por otro lado, tenemos el concepto de individuo, ¿verdad? Individuo, pues es una unidad estadística, es cada uno de los elementos que componen la población, ¿verdad? Eh, Vamos a ver un ejemplo, todos los clientes que visitan un centro comercial durante un mes, ¿verdad? Entonces, cada cliente individual que visita el centro comercial durante ese mes son los individuos, ¿verdad? Entonces, en esta clase de estadística, nuestra población son de 50 estudiantes y los individuos son cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque es un elemento que compone a la población. ¿Súper claro con este concepto? ¿Sí o no? Sí, profe. No, Sí. Sí, profe. súper bien.
Por aquí yo no estoy viendo si están levantando la manito ni ahí cualquier cosa me interrumpen. Por otro lado, tenemos el concepto de muestra, ¿verdad? La muestra, sí. Segundo, por favor. La muestra es un conjunto representativo de la población. Generalmente es el grupo de individuos a quienes se le va a preguntar. Listos, aquí somos un total de 50 personas, ¿verdad? Y no me parece necesario entrevistar a los 50, sin embargo, yo voy a tomar una muestra de 10 personas. Yo solamente les voy a preguntar a 10 personas lo que necesito saber. Entonces, es un conjunto representativo, ¿verdad?, de la población. Generalmente es el grupo de individuos a quienes se les va a preguntar. Como el ejemplo que le dije, ¿verdad?, que van a, esta semana, ¿verdad?, o el domingo, voy a ir al Paseo de las Flores y ese día ingresaron 100 personas, esa es la población, pero no voy a entrevistar a las 100 personas, solamente voy a entrevistar a 5 personas. Y el concepto de dato, ¿verdad?, es uno de los valores obtenidos. Que yo quiero saber si de estas 5 personas, ¿verdad? Deseo saber si esta persona ¿qué edad tiene? ¿Verdad? Eso es un dato. Me voy a enfocar, ¿verdad?, en la edad que tiene, el dato. Otro dato puede ser el sexo de esa persona. Son los valores obtenidos, ¿verdad? Otro dato puede ser la edad, bueno, las variables, por decirlo así. Aquí tenemos una breve explicación estadística, le falta la tilde. Tenemos una representación gráfica. Está la población, ¿verdad? Que son todos los individuos que yo voy o es la población que me interesa, pero voy a sacar una muestra, que hay muchas personas, son varias, no sé cuántas hay, pero la muestra es solamente de 3 personas. ¿Ok? Aquí tengo un caso práctico y dice, se consultó a 20 empresas de la ciudad de Heredia sobre el número de trabajadores afiliados a un plan de seguros. Las respuestas son 8, 5, 2, 4, 7, 5, 1. Me gustaría saber quién es la población acá. Los escucho a todos y a todas. Porque esos son los casos que van a venir en el examen. Va a venir un casito parecido a Profe, la este. población ahí son los trabajadores. La población son los trabajadores. ¿Está correcto? Sí, señor. Son las empresas de la Los que ciudad están de Heredia, ¿no? afiliados al plan. No. Se consultó a 20 empresas de la ciudad de Heredia. Entonces, la población es el universo, que son las empresas de la ciudad de Heredia. ¿Ok? Las 20 empresas, profe, sería la muestra. También pueden ser las 20 empresas, pero también podríamos decir que las empresas de la ciudad de Heredia. Y ahora sí, la muestra. La muestra como tal serían las 20 empresas. Súper bien, son las 20 empresas. ¿Y los individuos? Ahí sí los trabajadores. El número de Sí. trabajadores. Súper bien, también. ¿Y el dato?
Afiliados a un El plan. 8, 5, 2. Exacto, 8 son aquellos datos, ¿verdad? 8, 5, 2, 4, 7, 5, 1. Veamos otro. Caso práctico, dice. Se realiza una encuesta a 600 estudiantes de la Facultad de Psicología para saber su materia favorita. Y todos respondieron que les gusta psicología. No, mentiras. En este caso, la población, ¿cuál es? Los 600 Los estudiantes. 600. Estudiantes, Estudiantes de psicología. los estudiantes en general, Exacto, los estudiantes en general de la ¿qué? de la De toda Facultad la de univers- Psicología, Exacto, únicamente la Facultad de Psicología. Esa es la población, ¿verdad? No podemos decir de toda la universidad porque sabemos que dentro de la universidad hay otras facultades, ingeniería, administración, mercadeo. Entonces, la población es la Facultad de Psicología. Ahora sí, necesito saber cuál es la muestra. los 600 600. estudiantes, Súper bien, los 600 estudiantes. ¿Y el dato? La materia favorita. Genial. Eso es como una variable. Recordemos que el dato es como una variable. Queremos conocer cuál es la materia favorita. Como vemos aquí en el ejemplo, tiene como una trampita, ¿verdad? Y que tenemos que tener mucho cuidado. Aquí estamos hablando la población, ¿verdad? Estamos hablando de la población del universo, del universo. Muchos pueden decir, es que el universo es la universidad en sí, pero aquí estamos delimitando, estamos diciendo de la Facultad de Psicología. Entonces, la población es toda la Facultad de Psicología, pero vamos a tomar una muestra. Se realiza una encuesta a 600 estudiantes, nada más. Me imagino que la facultad puede tener 1000 estudiantes, puede tener 2000 estudiantes, pero mi muestra voy a entrevistar. Ahora, si aquí me dice que se realiza una encuesta a todos los estudiantes, que son 600, ahí es diferente. Pero hay que saber leer e interpretar esto, porque esos son los casos y son la mayoría de los casos que van a entrar en el examen. Y para esto no necesitamos ni calculadora ni necesitamos utilizar Excel. Caso práctico, y dice, se requiere saber el estado civil de los 50 trabajadores de una clínica. Soltero, casado, dice casado, pero es casado. Separado o divorciado. Ahora sí, sin derecho a equivocarse. ¿Cuál es la población? los trabajadores de la clínica, Súper bien, los trabajadores de la clínica. ¿Ve qué fácil? ¿Y la muestra? 50. 50 trabajadores. Súper bien, 50 trabajadores. ¿Y el dato? soltero, casado, separado, divorciado. Súper bien, excelente. Marinovio le faltó ahí. Le faltó el novio, sí, cierto. Caso práctico y dice lo siguiente, supongamos que un psicólogo está interesado en investigar la efectividad de una nueva terapia para tratar la ansiedad en adolescentes del Hospital de Ciudad Neighbor. ¿Quién es la población? El hospital. Sí. Ok, vamos a ver aquí. Si ustedes me dicen a mí el Los hospital, adolescentes de la Los adolescentes, profe. súper bien. Porque si nosotros decimos que el hospital tiene personas adultas mayores, tiene niños, tiene personas adultas y tiene adolescentes, pero aquí estamos diciendo para tratar la ansiedad en adolescentes, no estoy diciendo en todos los pacientes. Entonces, aquí la población es
los adolescentes del hospital de Ciudad Meirin. ¿Ok? Y la muestra, Los que hagan la terapia. y Esos todos los adolescentes. adolescentes. Todos los adolescentes, porque no vamos a meter ni los adultos, ni vamos a meter los niños, sino nada más los adolescentes. Súper bien. La última dice, los estudiantes de estadística de la Universidad San Marcos quiere determinar si los profesores de psicología prefieren dar clases en modalidad presencial o virtual. La población es Los estudiantes de la USAM. Los profesores. Los los profesores, profesores de qué? los profesores de psicología. Los profesores de psicología de la Universidad USAM. Los estudiantes no, porque los estudiantes más bien están preguntando. Y los estudiantes quieren saber si, si los profesores prefieren dar clases en modalidad presencial o virtual. ¿Listos? ¿Ok? Espero que les haya quedado súper claro este tema. Es solamente de saber leer y interpretar. Recordemos que la población son aquellas personas que se le va a aplicar, ¿verdad? La entrevista o el estudio. Listos y listas. Ahora sí, empezamos con otro tema y sobre esto también vamos a tener bastantes preguntitas en el examen y vamos a hablar sobre las variables, ¿verdad? Que es un tema súper importante para ustedes trabajar y definir esas variables dentro de su proyecto. Entonces, dentro de la estadística, una variable es cualquier característica que puede tomar diferentes tipos de valores, ¿verdad? Las variables estadísticas se dividen en cualitativas y cuantitativas, ¿verdad? Que estos dos conceptos tienen que quedar súper claros a partir de hoy, ¿verdad? Que se dividen en cualitativas y cuantitativas, dependiendo, ¿verdad? Ya sea de la naturaleza, de los datos que nosotros estemos representando. Dentro de las cualitativas tenemos las ordinales y también tenemos las nominales. Y dentro de las cuantitativas tenemos las discretas y las continuas, ¿ok? Cuando ustedes tengan que llenar su tablita, ¿verdad? El anteproyecto, ahí viene un espacio que nos indica el tipo de variable. Entonces, a partir de hoy, ya ustedes conocen, ¿verdad? ¿Qué tipo de variable va a ser o cuál de las variables ustedes utilizaron? Entonces, ustedes me van a indicar en el espacio, ¿verdad? De variables, en la matriz, es una ordinal, o es una nominal, o es una discreta, o es una continua. Ok, vamos a empezar ahora sí. Vamos a ver cómo me torció. Un segundo, por favor. Listos. Variables estadísticas. Las variables estadísticas, como les mencioné, nos permiten analizar y también a categorizar información de manera mucho más estructurada, ¿verdad? En el caso de la imagen, aquí observamos diferentes tipos de bebidas, ¿verdad? Aquí vemos bastante tipo de bebidas. Lo que nos permite prácticamente es a identificar y a clasificar las variables de un estudio. Podemos distinguir, por ejemplo, entre las variables cualitativas, que aquí hay diferentes tipos de características que describen el producto, como que una es un jugo,
la otra es una bebida gaseosa. Aquí podríamos decir un montón de variables. Por ejemplo, esta es una bebida en lata, sin embargo, esta es más grande que esta. Esta es una bebida de plástico con una tapa plástica. Esta posiblemente es otro tipo de material. Y podríamos mencionar un montón de variables. Ok, entonces son características, ¿verdad? Que describen los productos como el tipo de bebida, ¿verdad? Otro tipo de característica es que esta es de agua. Esta es una bebida de un cóctel, esta de manzana. Esta es una bebida con leche. Esto es un jugo de frutas. Esta es un jugo de limón, de, de, de fresas. Entonces vimos el montón de variables que nosotros podríamos estudiar. Entonces, aquí podríamos empezar una investigación, ¿verdad? Conocer el tipo de bebidas que vende mi empresa. Entonces, yo voy a analizar todas las variables, ¿verdad? Y todas las que mencionamos. Dentro de las variables tenemos las cualitativas. Las variables cualitativas, también conocidas como variables categóricas, ¿verdad? Son aquellas que describen, ¿verdad? Cualidades, así como también atributos que no pueden ser medidos numéricamente. En lugar de números, estas variables se expresan en términos de categorías o etiquetas. Por ejemplo, yo le digo a ustedes me pueden medir el color de los ojos de una persona, ¿sí o no? No, Me pueden medir si una persona es masculino o femenino. Usted me pueden decir, es que el profesor tiene un 95% de masculino. Eso se puede. no, no. ¿Ok? Entonces, todas estas características que yo le mencioné son variables cualitativas que también son conocidas como categóricas. ¿Ok? Como el género, como les mencioné, que no se puede, la talla de ropa. Hay talla de ropas que son M, que yo no puedo decir que M lo puedo medir, extra grande o extra pequeña. Entonces son todas aquellas características, como en el ejemplo que les muestro por acá. Aquí hay unos niños, ¿verdad? Aquí puedo decir que este niño es de pelo rubio, este es colocho, este tiene pelo largo, que son características, son categorías que yo no puedo medir, ¿verdad? Que no puedo medir el color del pelo de esta persona, no puedo medir que este niño tiene el pelo colocho, o tampoco puedo medir la expresión facial, si está feliz, si está neutro o si está emocionado. El tipo de vestimenta, camiseta, yo no puedo medir la camiseta, no puedo medir el suéter, si usa vestido, el género tampoco. Entonces, todas estas son variables, estas variables son súper fundamentales en un estudio estadístico, ¿verdad? Especialmente como en el área de la psicología, como en el área de la sociología, también dentro del área de la educación, donde el análisis prácticamente nos ayudan a identificar, ¿verdad? Esas emociones, ese comportamiento, esas características personales que juegan un papel súper importante. Cuando ustedes van a tener a sus pacientes, ustedes están escuchándolos, ¿verdad? Y están registrando todas aquellas variables cualitativas. Usted dice, mira, es que el paciente hoy lloró demasiado, ¿verdad? Son variables cualitativas. Que el paciente hoy arrugó demasiado la cara o está muy feliz, muy happy, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas ustedes las van registrando dentro del informe psicológico que ustedes van a ir tomando. Entonces, son esas variables cualitativas. ¿Alguna duda? Profe, ¿existen algunas características cualitativas que se puedan evaluar mediante una escala? Sí, eso es lo que vamos a ver ahorita. Sí. Súper bien. Ahora sí, tenemos las cualitativas, pero ordinales. Cuando hablamos de ordinales, son variables cualitativas que tienen un orden jerárquico, de jerarquía, específica, ¿verdad? Como lo que dijo la compañera.
aunque, aunque estas categorías pueden ser ordenadas, ¿verdad? Pueden ser ordenadas, la diferencia entre ellas es que no pueden ser medidas numéricamente. Yo las puedo ordenar, pero no pueden ser medidas, ¿verdad? Como por ejemplo, el nivel de satisfacción. Ahí cuando ustedes van a llenar una encuesta, dicen que están satisfecho, regular y no satisfecho. Ustedes la pueden ordenar, ¿verdad? Como muy satisfecho, regular o no satisfecho. También el nivel educativo, ¿verdad? Usted lo puede ordenar. Empezamos con primaria, después de la primaria sigue secundaria, después de la secundaria sigue universidad. Vemos que tiene un orden, ¿verdad? Pero no la podemos medir. ¿Ustedes pueden medir esas categorías? No. Aquí está el ejemplo, ¿verdad? También sabemos que cuando alguien va a una competencia y gana, ¿verdad? Tenemos un primer lugar, tenemos un segundo lugar y tenemos un tercer lugar. Entonces, estas variables pues, nos permiten establecer un orden, ¿verdad? O alguna jerarquía, como les mencioné, ¿verdad? Entre sus categorías, aunque no se puede medir, ¿verdad? Yo no puedo medir el primer lugar, ni el segundo lugar, ni el tercer lugar, pero se ordena así. Si yo quiero dar un premio, ¿verdad? Una medalla, yo sé que el primer lugar es el que se va a ganar la medalla de oro, el segundo de plata y el tercero de bronce. Súper claro con las ordinales. Sí, profe. Sí, señor. Súper bien. Sin embargo, tenemos las nominales. Son variables cualitativas que no tienen un orden específico, ¿verdad? Las categorías son prácticamente o mutuamente, perdón, excluyentes y no hay una jerarquía entre ellas. Por ejemplo, una variable nominal, la marca de teléfonos móviles, ¿verdad? Aquí yo puedo tener en mi mesa un teléfono Apple, un Samsung, un Huawei, un Xiaomi. Sin embargo, yo les puedo mover de posición y no pasa nada, ¿verdad? Porque son variables nominales, ¿verdad? Que no tienen ningún orden y tampoco las puedo medir. Yo tengo esos teléfonos acá y yo no puedo medir, ¿verdad? Esa categorización como tal. Por ejemplo, aquí tenemos un hospital, ¿verdad? Tenemos a una psicóloga, tenemos a un médico y tenemos a una secretaria. No importa que la secretaria esté de primera, no importa que la psicóloga esté de última, eh, aquí sí no existe, ¿verdad? Ese orden como tal. Sin embargo, yo los puedo representar independientemente del orden y tampoco las puedo medir. Es como la otra parte contraria de la que vimos anteriormente. Ahora sí, ya entendemos las cualitativas, ordinales y nominales. Seguimos con las cuantitativas. Cuando hablamos de las cuantitativas, son aquellas que representan cantidades. Aquí ya sí representan cantidades y pueden ser medidas numéricamente. Es totalmente diferente a la anterior. Es importante mencionar, ¿verdad?, que de valores y son fundamentales en el análisis estadístico, muy fundamentales. ¿Por qué son fundamentales? Porque nos permiten realizar diferentes tipos de cálculos, operaciones aritméticas, y cuando hablo de operaciones aritméticas son sumas, restas y todo aquello que vimos en el colegio. Y estas variables cuantitativas pues se dividen en dos subgrupos, ¿verdad? Que son las discretas y las continuas, que lo vamos a ver en este momento. Por ejemplo, las variables cuantitativas, ¿verdad? Se me pasó, creo. Sí. Ahora sí, las variables cuantitativas, siguiendo con el ejemplo, ¿verdad? Son aquellas, como les dije, que representan algún valor numérico y todo lo demás. En la imagen acá podemos identificar ejemplos de estas variables cuantitativas, como por ejemplo, el número de hijos de una familia. Aquí tenemos una familia, ¿verdad? Y aquí yo sí puedo decir de cuántas personas es esta familia, por ejemplo. ¿Sí lo podemos medir? Sí.
que 4. son de 4, ¿verdad? Es una familia de 4 integrantes. Y aquí yo sí puedo, en las cuantitativas, saber de cuántos son. Esta familia de 3 y esta familia de 2 y 2. Entonces, aquí ya sí nos ayuda, ¿verdad? A medir, a cuantificar. Hasta hicimos una suma matemáticas, que es una suma, empezamos a contar 1, 2, 3, 4. Listos, entonces, dentro de las cuantitativas tenemos las variables discretas, ¿ok? Las variables discretas son aquellas son aquellas que solo pueden tomar valores específicos y contables, ¿verdad? Generalmente números enteros. Y cuando hablo de números enteros es el 1, 2, 3. O sea, son enteros, no lleva decimales. No pueden asumir, ni tampoco pueden asumir valores fraccionarios entre dos puntos específicos. Por ejemplo, yo no puedo decir que en esta clase tengo 17.5 personas, ¿verdad que no? O en esta clase tenemos 17.23.62 personas. No se puede. En la discreta no podemos hacer ese fraccionamiento como tal. Un ejemplo, digamos que en esta clase o vamos a un congreso, ¿verdad? Y tenemos un tico, un nicaragüense y a un colombiano. Yo en este congreso no puedo decir que hay solamente 1.5 ticos. No puedo hacer este fraccionamiento. O aquí tenemos 3 profesionales, ya son 3 profesionales, no son 3,5 profesionales. ¿De acuerdo? Súper claro con las discretas. Sí. Ok. Y tenemos las variables continuas. Cuando hablamos de variables continuas, ¿verdad? Son aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango. Eso es importante, ¿verdad? Incluyendo fracciones, decimales, es totalmente diferente a la otra. Aquí sí podemos trabajar con esos decimales, ¿verdad? Que puede asumir un número infinito de posibles valores dentro de un intervalo. ¿Cómo cuál? Denme un ejemplo ustedes. ¿Alguna variable que nosotros sí podamos medir con fracciones? No escuché. Las cucharadas de azúcar. Pues sí, si nosotros una cuchara, vamos a ver, esa tiene, depende del contexto, puede ser cualitativos o cuantitativos. Porque si yo digo, yo solamente quiero 2 cucharadas de azúcar, son 2, listo, ¿verdad? Pero puedo decir que cada una ya pesa 3.5 no sé qué. Eso depende. También digo, un ejemplo súper claro es cuando nosotros nos pesamos, ¿verdad? Yo peso 69 hoy pesé 69.3. Después otro día estoy pesando 70.2. Son variables que yo puedo cuantificar y puedo fraccionar. ¿Ok? Me lo permite. ¿Cómo que otra cosa? La altura. Mi altura es de 1.72 m. Lo puedo fraccionar. ¿De acuerdo, chicos y chicas? Sí, también serían, Sí. se me ocurre que pueden ser las mediciones de glucosa Sí, o súper de bien. sangre, ¿verdad? Hematocritos y así. Exacto. O no sé, me imagino que hay pruebas psicológicas que dice que su nivel de estrés tienen algunas variables ahí, ¿verdad? Que van midiendo y al final usted dice es que el nivel de estrés de esta persona es de 14.5 dentro de una escala de 20. ¿También? Bueno, No sí sé si, podría ser. No no sé sé si si, existe 14.5 de estrés, sí, pero sí, podría es ser. un ejemplo también. Sí.
Exacto, 14. Y tal vez la escala dice, todo lo que sea superior a 14 están súper estresados y todo lo que sea menor de 14.2 son aquellos que están más o menos. Y así va. Estoy inventando, ¿verdad? Luego llegan donde doña Rocío y que por favor le facilite la tabla que dijo el profe. Aquí tenemos el ejemplo de aquellas personas, ¿verdad? Si sabemos que una persona mide 1.98, 20, 23 y podemos seguir, ¿verdad? Valores infinitos, como les mencioné, ¿verdad? Y puede seguir 98, 20, 23, 21, no sé qué, no sé cuánto, y podríamos seguir mencionando. Ejemplos. Caso número 1 dice, edad de los estudiantes de psicología de la Universidad San Marcos. ¿Qué tipo de variable es? Cualitativa, profe. Cualitativa. O La cuantitativa. edad de los estudiantes. Recuerde que las Cuantitativa. 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 ¿Cuantitativa qué? ¿Discretas o qué? Discreta. A Vamos a menos ver que le qué- midan los meses. Ajá. Vamos a ver. Sí, puede ser súper bien. La siguiente, estado emocional de los estudiantes de psicología. Por ejemplo, la escala es de feliz, triste y estresado. Cualitativa. es Cualitativa. Cualitativa. Súper bien. ¿Cualitativa cuál de las dos? Nominal. Nominal o ordinal. 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 Sí. No, nominal. ¿Qué Porque orden le va a tiene? poner un nombre. Son ordinales Triste. por... Recordemos que las ordinales nos da una jerarquía, ¿verdad? Digamos que la persona hoy está triste, mañana feliz y después muy triste. Así es que como dice. A ver. Entonces dice feliz, triste y estresado. Vea que lleva un orden. Ah, bueno, pero es que es por entender, porque lo que yo, por Sí. ejemplo, feliz, triste, no es que ese es el orden. Porque Ajá. feliz puede ser feliz, muy feliz, poco feliz, triste, más o menos triste. Ahí va, podemos seguir. Sí, pero yo, profesor, no me parece que sea ordinal, la verdad. Sí, A menos que qué? dijera que es una no. escala con un orden. O que Ajá, tuviera de que También. todas están conectadas. A mí me parece que son Ujú. nominales porque lo describen por Depende del aparte. contexto. Sí, eso depende del contexto. correcto. Ujú. Número de horas dedicadas al estudio por semana por parte de los estudiantes de psicología. Cuantitativa. Cuantitativa, ¿cuál de las dos? Dice los nombres, Yo amigo. tampoco, por eso Esa es dis- Se puede fraccionar las horas, ¿verdad? discreta. Bueno, sí, continua puede ser. Porque yo Sí, puedo señor. estudiar 7 horas con no sé con cuántos minutos y segundos, ¿verdad? Ajá. Género de los estudiantes de psicología en la Universidad de San Marcos dice que hay masculino, femenino y no binario. A ver, ese sí es cualitativo nominal. Nominal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una cualidad y Exacto. tiene, Tiene y esa sí una- sí me parece una escala. Eso sí son esas tres, digamos. masculino, femenino, no binario y otros. Pues, y ahí Bueno, sí, seguimos pero también, ¿verdad? sí. Ujú. Súper bien, súper bien. Bueno, hasta acá todo súper claro. De esto va a entrar un montón, no, en el examen. Profesor, yo tengo Sí, esta dudita. Esta dudita. cuénteme. Vea, hablamos de muestra y 20 de muestra y en el documento hablan ahí de 120 y todo eso. Ah, Pero, ¿cómo era que uno establece que la muestra es significativa para estudiar esa población? para eso vamos a aplicar ahorita una fórmula. Ya casi lo vemos. Ok. Cuando hay una muestra con población, por ejemplo, que lo vamos a ver ahorita, yo necesito sacar una muestra y si conozco la población, utilizamos una fórmula.
Y hay otra que yo no conozco la población, entonces utilizamos otra. Ok, vamos a ver qué me falta por acá, que ya llevamos una hora, qué montón. Voy a ponerle, nos tiene que dar tiempo. ¿Cómo representar datos numéricos? Explorar cómo organizar, presentar y representar los datos. ¿Ok? El esquema de la clase sobre esta presentación. Vamos a hablar un poco sobre la presentación de datos y cuando hablamos de la presentación de datos, vamos a utilizar dos tipos de herramientas, lo que es la frecuencia y la moda. Por otro lado, para hacer resumen de resultados, podríamos utilizar lo que es la media y la mediana. Estos conceptos necesito que por favor me lo apliquen en el proyecto. Aquí hay un breve ejemplo, dice encuestados de color favorito, ¿verdad? Yo necesito saber el color favorito de mis estudiantes de estadística 1. El profe le pregunta a 15 de sus estudiantes cuál es su color favorito. Estas son las respuestas que obtuvo. Una de ustedes dijo que azul, otra dijo que amarillo, rosa, verde, amarillo, y así sucesivamente. Como puede ver el profe, como puede ver, bueno, como vemos acá, hay que organizar y representar los datos, porque así yo no voy a presentar los datos porque están todos desordenados. Aquí que son poquitos, yo puedo decir que solamente una, dos, tres, cuatro personas les gusta lo amarillo. Pero si es un montón de datos, está bastante difícil ver cuántas personas les gusta el verde y cuántas personas les gusta el rosa y cuántas personas les gusta el amarillo. Ahora sí, o sea, al final de la lección dice, podrás hacer lo siguiente, resumir los datos usando la frecuencia, la moda, la media y la mediana. Presentar datos usando una tabla de frecuencia y crear una conclusión. Esos son como los pasos, ¿verdad? A la hora de nosotros trabajar datos. Primero era organizar, luego organizar, ya se me olvidó. Organizar, no, primero es, vamos al campo, organizamos, luego vamos a recopilar toda la información y luego presentamos. Analizamos después. Sí, lo último es analizar. Dentro de los resultados tenemos dos conceptos súper necesarios, que son la frecuencia. Y cuando hablamos de frecuencia, en la semana 6, ustedes van a desarrollar un cuadro bastante grande y me van a empezar a ordenar todos los datos y me van a decir que el 90% representa esto y que el otro 5% representa lo demás, que más adelante lo vamos a ver. Se refiere al número de veces que aparece un resultado en el conjunto de datos. Y tenemos la moda. Cuando yo hablo de moda, se refiere al resultado con la mayor frecuencia. O sea, es el número que más se repite o es el número que está de moda, ¿verdad? Que es el que más sale. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes qué color les gusta y casi la mayoría me dijo que el rosa. Entonces, esa es la moda, es el número que más se repite, el que más le gusta a la gente. Pero para eso se utilizan fórmulas. ¿Okay? Aquí tenemos una tabla de frecuencias súper sencilla, se usa para representar la frecuencia de los diferentes resultados de los datos. La parte de acá, el resultado y el valor de los datos, y el otro lado, la frecuencia. Por ejemplo, ya tenemos aquel montón de datos, ¿verdad? Y yo empiezo a organizar los datos, ¿verdad? En una columna indico el color, el rosa, 6 de mis estudiantes les gusta. El verde, 2 de mis estudiantes les gusta el verde. 3 de mis estudiantes les gusta el azul. Y 4 de mis estudiantes les gusta el amarillo. Ahora sí, le pregunto ya a ustedes, ¿cuál es el color de moda? ¿O cuál es el color que se repite más? ¿O cuál es la moda? El rosa. El rosa es el color que más les gusta a los estudiantes de estadística 1. Es mucho más fácil de organizar los datos de esta manera. Súper bien. Recuerda, un conjunto de datos puede tener una moda, modas múltiples o ninguna moda, ¿verdad? Ya eso depende del contexto. Tal vez en este caso
se puede repetir la moda que a 6 de mis estudiantes les gusta el rojo y a 6 de mis estudiantes les gusta el verde. ¿Listos? Esto es un caso práctico que lo pueden desarrollar. Después yo todo esto se los voy a compartir. ¿Sí? Ok. Ahora sí, resumen de resultados. Se puede usar dos medidas dentro de centro para resumir los conjuntos de datos numéricos. Son medidas centrales, ¿verdad? Para resumir el conjunto de datos que yo puedo decir. El promedio de mis estudiantes se sacaron 60, por decirlo así. Pero para eso vamos a utilizar otro tipo de fórmulas. La media. La media dice que es el promedio de todos los valores de datos en el conjunto. Y para eso vamos a utilizar esta fórmula que es muy sencilla, que vamos a sumar suma de todos los valores de datos, ¿verdad? Por el número de valores de datos. Ahorita lo vamos con un ejemplo. Y la mediana es el valor en medio en el conjunto. Por ejemplo, encuentra la media del siguiente conjunto de datos. Yo necesito saber la media. Para eso tengo estos datos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es suma de todos los valores. Y empiezo a sumar 8 más 3 más 4 más 9 más 6. Y los voy a dividir por el número de valores de datos. ¿Y cuántos datos tengo acá? 1, 2, 3, 4 y 5. Esta parte que está aquí arriba, que es el numerador, suma 30. Y lo voy a dividir por el denominador, que son estos 5. Entonces la media es 6. La media o promedio, ¿verdad? Es el conjunto de datos, es 6. ¿Súper claro? Sí. Ok. Sin embargo, para encontrar la mediana cambia, ¿verdad? Según el número de valores en el conjunto de datos. Para eso tenemos que saber dos cositas muy importantes, ¿verdad? Primero, bueno, aquí está la fórmula que dice organizar los valores de menor a mayor, ¿ok? Eso es lo que tenemos que empezar. Por ejemplo, si yo tengo un montón de números, ¿verdad? Que empieza 5, 3, 1, 2. Yo tengo que empezar a ordenarlos de menor a mayor, que sería 1, 2, 3, 4 y 5. Ya están ordenados. Si el número de valores es impar, escuchen esto, si el número de valores es impar, la mediana es el punto medio de estos valores. ¿Por qué el color naranja es el punto medio? Porque aquí me sobran 2 y aquí me sobran 2. ¿Verdad? Son valores impar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Son valores impares. Es mucho más sencillo de calcular la mediana. ¿Verdad? Súper sencillísimo. Sin embargo, hay casos especiales, ¿verdad? Si el número de valores es par, así, la cosa se complica un poquito. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es el punto medio? Si decimos que es el color naranja, aquí tenemos 1, 2 por este lado. Y aquí tenemos 1, 2, 3. Nada que ver. El naranja no es el punto medio. Tenemos el color, digamos que es el amarillo. Pues tampoco, porque me están sobrando 2 acá y por acá 3. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tomar esos dos puntos medios, que son estos dos, que me está sobrando 2 acá y 2 acá. Estos son los puntos medios. Los sumo y los voy a dividir entre 2. ¿Ok? Entonces, tomo la bolita amarilla, le sumo la bolita naranja y lo voy a dividir entre 2 para poder sacar la mediana. Posiblemente la mediana está por acá. Aquí tenemos un ejemplo. Encuentra la mediana de los siguientes conjuntos de datos. ¿Verdad? Aquí empezamos aquí a ordenar primero, ¿verdad? Aquí está desordenado. Ordenamos 3, 4, 6, 8, 9. Aquí es un número impar. Entonces, súper sencillísimo. Es el 6, ¿verdad? El punto medio, porque me sobra 2 acá y me sobra 2 acá.
y el 6 es el punto medio, que es la mediana. Sin embargo, tenemos otro conjunto de datos, ¿verdad? Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Ya es un número par. Para eso yo voy a tomar los dos números centrales, ¿verdad? Que sería, bueno, primero tenemos que ordenar, ¿verdad? Está desordenado, ordenamos 3, 7, 11, 14, 17, 19. Tomamos los dos números centrales, que sería el 11 y el 14, porque son los números centrales, porque me sobraron dos acá y me sobraron dos acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Según la fórmula, tomo el 11, le sumo el 14, lo divido entre 2 y la mediana va a ser el 12.5. Posiblemente el punto medio va a estar por acá. ¿Súper claro? Sí, ¿Tienen señor. dudas? Sí, profe. Lo hago así con bolitas y todo para entender mejor. Me hubiera gustado a mí que me lo explicaran así. Aquí hay algunos casos. Aquí hay un repaso. Aquí hay una tarea que no es una tarea. Y algunas referencias. De esto también se los voy a compartir. Y de esto también entran un montón. El tiempo son 6 horas de examen, profesor. Uy, 6, ¿vieron que no? Ay, Yo sí les recomiendo, si van a hacer el examen, que lleguen una vez, bueno, que estudien antes y que no empiecen allá a revisar, santísima, cómo se hace esto y cómo se lo hace lo otro. Y cuando se dieron cuenta, se les fue las 3 horas. Ahora sí, el muestreo. Regálame un segundo, voy a traer un vaso con agua. En este grupo hablamos sobre eximir, ¿verdad? ¿O no? Sí, No. profe, en la sí, clase sí, pasada. sí habló sobre eso. Bueno, está bien. El tema de muestreo lo voy a ver de manera general, porque lo que me interesa es cómo utilizarlo o aplicarlo dentro del Excel. Pero sí es importante que por lo menos veamos algo general. Tipo de muestreo, ¿verdad? Aquí pues les voy a presentar una guía súper completa, ¿verdad? Sobre los tipos de muestreos en estadística. Hay muchos, muchísimos son, pero aquí vamos a ver algunos importantes, ¿verdad? Em, Dentro de la estadística, ¿verdad? No se basa solo en números, como les mencioné, sino también en cómo obtenemos esos números. Y una forma de obtener esos números es mediante un tipo de muestreo. ¿Ok? Entonces, en este método, ¿verdad? Consiste, aquí tenemos el muestreo aleatorio simple, que es el que nos vamos a enfocar, es el que nos interesa más que todo para efecto del campo de ustedes. En este método consiste prácticamente en seleccionar, ¿verdad? Una muestra donde cada persona o cada individuo tiene una misma posibilidad de ser elegido, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a hacer una muestra aleatoria acá y cualquiera de nosotros tenemos la misma probabilidad de ser elegidos. Posiblemente algunos sí, algunos no, pero tenemos toda la misma oportunidad. Y no es que a mí me están descolando y a mí no. O sea, todos aquí somos 17 y voy a hacerlo al azar y sé que algunos van a tener la oportunidad, otros no, pero todos fueron considerados, ¿verdad? Es uno de los más básicos, mucho más fácil de aplicar, pero puede ser no muy representativo, ¿verdad? Porque si yo lo hago al azar, posiblemente la persona que va a aplicar la encuesta no me representa o no representa. Tal vez yo quiero hablar sobre las naves espaciales, ¿verdad? Las naves espaciales.
Y ahí caí yo dentro del favorecido, perdón, y yo de naves espaciales no sé absolutamente nada. Cero. Entonces, no es, no representa, no tiene un valor representativo dentro de mi análisis, dentro de mi encuesta. Entonces, por eso es que se dice que, que no es representativo. Muchas veces hacen una rifa, ¿o verdad? Y que uno dice que a mí no me toque, que a mí no me toque, porque no sé ni qué decir. Entonces, por eso se dice que muchas veces este, puede ser no representativo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Seleccionamos a 50 estudiantes al azar en una lista de 500 para una encuesta. Ojalá que todos tengan la misma sintonía, ¿verdad? Que todos conozcan para que podamos tener los mejores resultados. Tenemos el otro que es el muestreo estratificado, ¿verdad? Aquí se divide la población en extractos o en subgrupos según una característica relevante, como por ejemplo, como la edad, como el género. Yo voy a dividir este grupo de acá, de estadística 1, por la edad y por el género. A las chicas las pongo a un lado y a los chicos los pongo en otro lado. Entonces, voy a preguntarle cosas específicas de chicas, ¿verdad? Que no le puedo preguntar a los chicos. Entonces, es una manera, ¿verdad?, de nosotros estratificar la población. Y después de esto, pues luego se toma, ¿verdad?, una muestra aleatoria dentro de cada grupo, donde esto nos garantiza que todos los segmentos estén representados, ¿verdad? Y así podemos reducir el error. Por ejemplo, seleccionamos al azar 5 hombres y 5 mujeres de una empresa. Entonces ahí estamos haciendo esa representación, ¿verdad? Donde nos asegura la representación de todos los extractos. Y así vamos a reducir, como dice acá, el error y vamos a mejorar lo que es la precisión. ¿De acuerdo? Súper claro. Por ejemplo, en una empresa, si yo voy a encuestar, a hacer una encuesta, perdón, yo pues me interesa hacer esa división entre género, ¿verdad? Porque sabemos que no tenemos las mismas necesidades que otras. De hecho, que cuando yo hago estudios de tiempos y movimientos, ¿verdad? Tengo que aplicar un factor diferente a las mujeres y un factor diferente a los hombres, porque se dice, ¿verdad?, que para nosotros, bueno, ya es un tema aparte, nosotros cuando tenemos que hacer un estudio de tiempos, las mujeres tienen necesidades fisiológicas totalmente diferentes a los hombres, entonces a las mujeres se le da un valor mucho más alto. ¿Por qué? Porque cuando ellas van al baño, duran un poquito más, ¿verdad? Se maquillan y todo lo demás, y los hombres tal vez son mucho más prácticos. Entonces yo tengo que hacer esa diferencia para que pueda salir los, los resultados como más precisos. Pero eso no lo digo yo, lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos el otro que es el muestreo por conglomerados, ¿verdad? Que este método la población se divide en conglomerados, ¿verdad? O grupos naturales, como por ejemplo las escuelas, así como los barrios. Después de eso se eligen algunos de esos grupos al azar y se estudia todos sus integrantes. Es mucho más fácil, ¿verdad? Y muy útil para poblaciones muy grandes o dispersas, aunque puede aumentar el tema del error si los grupos no son muy variados, ¿verdad? Y entonces puede generar ese tipo de error. Por ejemplo, vamos a seleccionar 3 escuelas, ¿verdad? Y a encuestar a todos los estudiantes. Tenemos los sistemáticos. Aquí pues se elige a un punto, se elige como un tipo de punto de inicio al azar y luego vamos a seleccionar elementos en intervalos fijos. Como cada 5, por ejemplo, podríamos tomar a 5 personas de una lista, ¿verdad? Ya que es un método súper simple y súper rápido, pero sí puede existir diferentes tipos de patrones para esto. Y tenemos, vamos a ver, aquí hay una comparación de cada uno de los que ya vimos, que luego lo pueden estudiar. Y aquí tenemos algunas aplicaciones prácticas que también lo pueden estudiar. Por ejemplo,
Para encuesta de opinión podemos utilizar el muestreo de estratificado, para un estudio de mercado, el conglomerado, para temas de control de calidad sistemático y para una investigación científica podríamos utilizar uno aleatorio simple. Algunas conclusiones. Vamos a ver. Caso práctico. Y tenemos el Excel. Este Excel yo se los voy a subir así como se lo subo en la nube, ¿verdad? Y ustedes lo bajan. He tenido varios estudiantes que lo abren en línea. Entonces, si lo abren en línea, no les va a funcionar las fórmulas. Es importante que lo bajen a su escritorio y lo abran con esta aplicación de Excel. Este caso en el examen entran como uno, y si tienen mucha suerte, le pueden salir 2. Aquí tenemos un ejemplo resuelto de muestreo simple cuando no se conoce la población. Y cuando digo que no se conoce, es que no sé de cuánta es la población. Por ejemplo, yo puedo decir que no conozco la población de mis estudiantes, no sé a cuántos estudiantes le estoy dando clases, no conozco la población. Y para esto se utiliza un método totalmente diferente a cuando ya conocemos la población. Aquí dice el siguiente ejemplo. Evaluación de la eficacia de una nueva terapia psicológica. Se requiere estudiar la eficacia de una nueva terapia psicológica en una población de pacientes de la cual no se ha realizado ningún estudio previo. Se acepta un margen de error máximo del 2%, nada más. Y se debe determinar el tamaño de la muestra con un nivel de confianza del 90%. ¿Ok? Ahora, si yo quiero trabajarlo de manera manual, aquí están los pasos, aquí vamos a establecer los parámetros. ¿Ok? Me habla del valor Z, súper bien. Me menciona, después de eso tengo que hacer todo este montón de sustitución de fórmulas y todo acá, y que la raíz cuadrada, y que el índice mayor, y después de eso se multiplica por 2 veces, y después se hace una división por el factor, y por no sé qué más, y al final me sale que un valor de n de 1691, y eso yo lo puedo redondear a 1692, donde el ejercicio me dice que por lo tanto, el resultado del ejercicio, que por lo tanto se necesitará una muestra aproximada de 1692 personas. ¿Ah? Súper fácil, ¿me entendieron? Facilísimo. Pues no.
Ahora sí no. No. Bueno, esto es lo que tienen que hacer en el examen. Ah, bueno. Y si tienen muchísima suerte, les salen 2 casos. Ah, no, es una maravilla la física. Decía un estudiante, y si estoy resalado, me salen 5. Dice. Bueno, cuando hablamos de un nivel de confianza, ¿verdad? Que aquí hablamos de un 90%, es que queremos estar 90% seguros del resultado. Eso es lo que queremos decir con un nivel de confianza, ¿verdad? Que es el 90% seguro. El profe quiere estar 90% seguro de los resultados, ¿ok? Cuando hablamos del valor Z, ¿verdad? Es el valor asociado del 90% de confianza. Y para eso ya hay una tabla donde yo saco ese cálculo. ¿Listo? Si me dicen que el profesor quiere estar 99% seguro, segurísimo casi, ¿verdad? Aunque un 100%, la tabla me va a generar un valor Z, ¿verdad? Que es diferente al del 90%. También vamos a escuchar la P, que es la proporción esperada. Cuando el ejercicio a mí no me lo indica en ningún lado por acá, entonces yo voy a utilizar un 0,5. Y cuando hablo de la proporción esperada, se usa cuando no se conoce la proporción real, el escenario más conservador, dicen los estadísticos. Y cuando hablamos de un margen de error, ¿verdad? Vamos a usar siempre el 0,002, o el ejercicio me lo dice acá. Aquí me dice, se acepta un margen de error del 2%. Y lo voy a representar en un valor decimal. Y el valor decimal del 2% es el 0,02. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tolerar un error de más o menos del 2% en los resultados. Y por supuesto que la N, ¿verdad? Que es el tamaño de la muestra, que es el resultado del cálculo de los valores. Súper bien. ¿Listos? Muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Y que Dios me las acompañe. Bueno, Gracias. Buenas muchas noches, gracias. profe, Buenas Gracias. gracias. No, Muchas gracias, profe. estoy molestando. No se vayan todavía. Pensó que estábamos dormidas. Ah, Sí, eso era. Digo, ya están seguramente viendo tele. Yo aquí hablando solo. no. Profesor, una pregunta. Esta Ajá. parte, en cuál de las lecturas la puede ver uno en detalle? No viene en ningún lado. Sobre cómo sacar la muestra. No, por eso yo le estaba preguntando hace un rato. Porque vienen unos ejercicios, pero muy diferentes a esto. Ah, es que, pero si habla Sí de la viene muestra. muestreo, pero no con error y toda esta parte, lo que me Correcto. parece. No sé si fue que yo me perdí alguna parte o por eso estoy preguntando justamente para ver si es que algo me faltó Es de la que parte de vamos a ver, muestreo. Inclusive vamos a lo de ver. moda y todo eso, Exacto. no sé cuál lectura será. Sí viene, pero muy resumido. Ok. Entonces, vamos a Como ver. moda Yo les estoy voy a buscando contar. lo de la fórmula y no lo encontré. Yo les voy a contar algo. Este curso, el que ustedes visualizan en las lecturas, cuando ustedes empiezan, parece que vinieran en francés, ¿verdad? Porque lo diseñó otro profesor. Y ese profesor pretendía que ustedes tenían que entender todos estos fundamentos básicos. Entonces, cuando ese profesor estaba por acá, se les quedó como el 90%, solo pasaron como 5 chicos. Entonces, cuando veo ese material, yo necesito que ustedes entiendan como de una manera mucho más amplificada estos conceptos, porque ustedes se van a confundir. Eso está ahí, y de hecho que el tema de las variables viene solamente como un parrafito. Entonces, para eso es esta clase, para que ustedes puedan realizar el examen y lo puedan ganar. Ahora, si ustedes me dicen a mí que esto no está y alguien puede decir que como no está, ¿por qué me lo van a evaluar? ¿Ok? Entonces, eh, es una forma de que ustedes puedan ganar el examen y entendiendo conceptos necesarios. ¿De acuerdo? ¿Me entendieron el mensaje? Sí, Clarísimo, señor. profesor. Muchas gracias. Ahora, si quieren
podemos hacer el examen como viene en el material. No sé. ¿Quién vota que sí? ¿Quién vota que no? No sé si es más fácil o más difícil. El más fácil, por favor. Es que es lo mismo, nada más que el otro parece, bueno, cuando yo le empecé a ver esa lectura que hizo ese profesor, yo habían cosas súper que yo ni entendía. O sea, se me dificultaba mucho cómo transmitirles a ustedes la materia de esa manera. No sé si ustedes han visto la lectura y les parece fácil o... No, ya cuando uno llega al tipo de muestreo es bastante difícil, o por lo menos en mi caso sí me fue bastante difícil lograr entender un poco. Ok. ¿Y los demás? Bueno, yo las lecturas las hice, las resumí, estaba haciendo los problemitas esos que vienen con la respuesta, entonces entender cómo es. Pero yo no vi todo esto que usted dijo de moda, frecuencia, mediana, media, y eso no lo vi en las, por lo menos en la parte uno y parte 2 no, pero Si la viene, parte pero nada más como que hace la mención moda y media, nada más, pero no especifica como ni no, aclara qué es cada una. como en la definición de términos, tal vez viene, porque en la Exacto. parte uno viene definido qué es el término, y ahí viene, y ya, bueno, entonces yo dije, Ujú. mucho gusto, Ana Sí, Isabel. Bueno, yo lo ando, de hecho, ahora cuando estaba poniendo el profe, yo lo anduve buscando y la verdad no encontré definición, simplemente encontré como que lo menciona nada más y sí, ya, exacto. y lo menciona pues ya le digo, en estadística descriptiva, nada más la menciona, pero La no menciona, pero menciona, no la desarrolla. exacto, así como usted lo estaba diciendo, y yo de hecho yo le iba a preguntar al profe, ¿dónde está eso? Porque en el módulo nada más lo menciona y no, Sí, como no lo desmenuza, por decirlo para así. eso, para eso es esta clase que yo, porque vamos a ver, nosotros como profesores tenemos que desarrollar solamente 3 clases, ¿verdad? Y yo estoy dando 4 clases, ¿verdad? Para explicar más que todo esto que es súper necesario y son cosas que ustedes necesitan aplicar dentro del proyecto. Y si no lo mencionan, ¿cómo lo van a aplicar, verdad? Por eso cuando vayan a hacer el examen es importante que tengan las presentaciones a mano, ¿de acuerdo? Sí, de hecho eso iba a ser, digamos, cuando usted ya la pase, tenerla cuando haga el examen, porque siento que es más fácil, como se lo está explicando, profe, como está escrito, porque es otra cosa. Sí, súper bien. Ok, entonces Sí, de continuamos. acuerdo. Continuamos y dice el ejemplo número 1. Aquí habla que el muestreo simple cuando no se conoce la población. Entonces, tenemos este Excel. Aquí es con población, aquí es sin población y aquí tenemos los niveles de tolerancia, ¿verdad? Que los mencioné ahora. Por ejemplo, si el ejercicio me dice que es un 90, un nivel de confianza, perdón, ustedes buscan esta tablita que están acá y me habla de un 90%, yo voy a usar su valor Z que es 0.64. Si el ejercicio me dice que es un 92% o un 95%, su valor Z va a ser 1.96. Listos. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Dice, se requiere estudiar la eficacia de una nueva terapia psicológica en una población de pacientes la cual no se ha realizado ningún estudio previo. Se acepta un margen de error máximo del 2%. ¿Verdad? Entonces, aquí dice margen de error, dice que es 2%, entonces el 2% lo voy a indicar como un valor decimal, que es el 2%. Si me dice que el margen de error es un 7%, lo voy a indicar con un valor decimal. Los números del 1, los valores porcentuales, no, decimales del 1 al 9 siempre se representan así, 0.08.
0.07. Después del 10 se le quita un 0. Si es el 10, 0.10. 0,12. Cuando es 0 menos de eso, se le pone un 0 adicional. Si no agarran una calculadora y lo dividen. Ok. Ya tenemos este valor. Dice, se debe determinar el tamaño de la muestra con un nivel de confianza del 90%. Nivel de confianza está acá. 90%. Solo vamos a indicar un 90. Ahora sí, necesito buscar el valor Z de este 90%. Me voy a esta tablita que está por acá y el 90% es 1.64. Indico 1.64. Y la proporción esperada, si no la dice, recordemos, si no la dice, adelante. Profe, ¿esas tablas usted las envía? ¿O Todo cómo? esto, lo que hemos visto hoy, se lo envío. Ah, ok, perfecto, gracias. Como en ningún lado me habla de la proporción esperada, ¿verdad? Yo automáticamente le pongo 0,5. Listo, ya llené esto, llené esto, llené esto, llené esto. Y el tamaño de la muestra, yo voy a entrevistar a 1.681 personas. Esto me sale de manera automática. ¿Vieron qué fácil? Chivísima, chivísima. Así sí, claro. Lo hacemos de esta otra manera, que está acá, que fácil también. ¿Sí? Y también tenemos el otro ejemplo, un ejemplo resuelto de muestreo simple cuando se conoce la población. Aquí ya conocemos la población. Dice que la población es un total de 300 empleados. Esta, esta herramienta le va a servir a ustedes en algún momento para definir una población. Todo lo que tiene amarillo, no lo toquen, porque es la fórmula. Listo, dicen. El tamaño de la muestra son 3.000 empleados. 3.000 empleados. Además, el nivel de confianza, y mi nombre lo dice, el nivel de confianza es un 90%. Solamente indico el 90. Me voy a la tabla Z que está aquí. Vamos a ponerle aquí una Z, tabla Z. Tabla Z. Y el 90% es 1.64. La proporción esperada, vamos a ver si el ejercicio me habla sobre alguna proporción esperada. ¿No? Entonces voy a indicar siempre el 0,5. El margen de error me habla de un 4%. 0.04. Y me dice que yo necesito una muestra de 369. ¿Tienen alguna duda con esto?
No, ya con esas tablas no. Aquí es solamente tener mucho cuidado con la proporción esperada, ¿verdad? Si no me habla en el ejercicio cuánto es la proporción esperada, siempre va a ser 0,5. Y tener mucho cuidado con el nivel de confianza, ¿verdad? Que es la tabla Z. Me parece mejor ponerle nivel de confianza para que no se me pierda. Sí, profesor, Ah, vamos a ver, ¿cuál es la fórmula que se utiliza ahí para hacer esto? Por si manual. se le borrara a uno la fórmula, ¿qué busca uno Ok. para escribir ahí? Vamos a ver, no tiene por qué borrarse, pero es toda esta, ¿ve? Ah, bueno, la hizo a mano. No Sí, es una fórmula establecida por la máquina. no, yo la hice. Ah, ok. Sí, Ok, entonces si se borrara uno, copia lo que está en el ejemplo que usted dijo que le ajá, hiciéramos a mano, eso de llevar al cuadrado y todo eso. sí. Ok. Vamos a ver, tal vez no como está aquí, porque este es manual, Ujú, ujú. pero ya aquí estamos utilizando, por ejemplo, los valores del celdas. Pero nada más no toquen lo que viene en amarillo. Si no, me Sí, escriben y yo se lo paso otra vez, o lo vuelven a bajar. ok, Lo ok. vuelven a bajar. Aquí. Ahora, esto, como les dije, no lo trabajen en línea, no lo abren, no lo abran de donde va a estar, sino que lo bajan a su computadora. Porque este Excel funciona, esta fórmula funciona desde el Excel del escritorio, no en línea. Y si tuvieran algún problema, me escriben. Yo con mucho gusto le respondo. Yo generalmente respondo como 5 minutos, así como lo más tarde. No sé si se han visto. Y cuando me habla de nivel de confianza, ¿verdad? ¿Qué es esto? Se van directamente acá. Bueno, chicos y chicas, esto era lo que les traía para hoy. Espero que les vaya súper bien en el examen. Es prácticamente lo que vimos hoy y, y no creo que les vaya mal. Ahora sí se puede decir buenas noches. Y ahora sí, muy buenas noches, vayan a cenar. Y ahora Profe, sí, muchísimas gracias. Muchas muchas, gracias, Gracias. con profe. gusto, y Buenas nos vemos noches. en la Sí, muchas semana, gracias. nos vemos en la semana 9 para el repaso del próximo examen. Perfecto, Muchas profe. gracias, Muy profe. Gracias. amable. Gracias. Cuídense, Chao. chao, fue un placer. Chao. Buenas noches. Buenas noches.